Muy buenas, jóvenes estudiantes, bienvenidos a la materia de física. En este momento pues vamos a comenzar con el proyecto 7 de física y el acompañamiento, dirigido para los estudiantes de primero BGU, ciencias y primero contabilidad e informática. Bueno, pues seguimos con el tema que nos corresponde, circuitos mixtos. Bueno, antes de comenzar con lo que es circuito mixto, debemos tener en cuenta muy claro. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí. Esto quiere decir que nos ayuda a generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad, pues siempre, como ustedes saben y les he dicho, que todo tipo de energía que la tenemos, sea la energía calorífica, que sea la estufa o lo que normalmente usamos en la cocina, la energía lumínica, lo que es los bombillos o como decimos nosotros los focos, o la energía mecánica en lo que es el motor, en lo que utilizan las motocicletas y los carros. Como ustedes saben, estamos hablando sobre los tipos de circuitos eléctricos, de los cuales ya en videos anteriores hemos hablado sobre el circuito en serie, el circuito en paralelo, el circuito mixto es el que estamos ahorita actualmente hablando. Como saben, el tema del circuito en serie es lo siguiente. Si ustedes pueden apreciar la gráfica, nos dice, la corriente es la misma a lo largo de cada resistencia, es decir, que hay una continuidad, es decir, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, todo va en forma continua. La diferencia del potencial es que decrece a lo largo de cada resistencia, es decir, va en bajada. En paralelo, si ustedes se acuerdan o recuerdan que es la diferencia de potencial es igual pues a la corriente. El circuito se divide entre las ramas del paralelo. Como ustedes pueden apreciar la gráfica, tenemos R1, R2, van conectados siempre entre los bordes o extremos, entre un punto y otro. Es decir, si se pierde la conexión con R1, la R2 y R3 seguirán siempre conectadas. ¿Qué es circuito mixto? Como ustedes pueden apreciar, circuito mixto es la forma común o conexión de serie o paralelo, o como nosotros hablamos, el circuito combinado. ¿Qué quiere decir? Es decir, que nosotros podemos tener en un circuito mixto, podemos tener los dos tipos de circuitos que hemos hablado anteriormente, circuito en serie y circuito en paralelo. Como ustedes pueden apreciar, las gráficas nos dicen cómo es el manejo en lo que es circuito en series y cómo es las conexiones en el circuito paralelo. Pero en sí, ¿qué es un circuito mixto? Pues bueno, un circuito mixto es una combinación de varios elementos conectados, tanto en serie como en paralelo. Y esto nos ayuda, si ustedes pueden apreciar en la gráfica, los presentes son los circuitos mixtos, son la conexión entre serie y en paralelo. Como pueden apreciar, la gráfica tenemos circuitos mixtos que van conectados uno en secuencia del otro y los paralelos que están conectados o enlazados entre los bordes, entre 1 y 2. Bueno, pues ahora tomaremos como referencia este circuito mixto para ir explicando detalladamente. Si ustedes pueden apreciar, en este circuito la corriente sale de la parte inferior de la batería y se divide para viajar a través de R4, R5 y vuelve a unirse luego y se divide nuevamente para viajar a través de R2 y R3. Si ustedes pueden apreciar, hay un punto de conexión entre los extremos y luego se divide hacia las dos resistencias. Y estas resistencias vuelven a unirse hasta llegar a la resistencia R1 y todo vuelve hacia la parte superior de la batería, que es el voltaje. Para las conexiones en serie, todos los circuitos vecinos se eliminan. Automáticamente la unidad, cuando se desconecta parte de este bloque o red, ya no tendríamos conexión de energía. Es decir, si R1 se elimina o se desconecta, luego no tendríamos conexión al resto de resistencias, porque es la conexión principal, que viene del voltaje de la batería. Pero en los circuitos secundarios o paralelos, si tenemos la conexión de R1 que viene bajando, que hace la secuencia en la batería y nos envía el voltaje, R2 trabajaría normalmente y se conectaría directamente con R5 si R3 o R4 se encuentran totalmente desconectados o en mal funcionamiento. Como pueden apreciar, la mayoría de los circuitos mixtos son de esta forma. A pesar que al principio parece un circuito muy complejo y difícil de analizar, pues tranquilo, es solamente el gráfico. Lo que primero debemos hacer es identificar
las partes del circuito, es decir, paralelo, para poder simplificar dónde vamos a comenzar y dónde tenemos el circuito en serie. Otro de los puntos importantes es la fórmula general. Recordemos que la fórmula general del circuito en paralelo es 1 sobre RT, que es resistencia total, o en otros autores lo dicen como REQ, que es resistencia requerida. Es decir, 1 sobre R1 más 1 dividido para R2 más 1 dividido para R3 más 1 dividido para la R a la N. ¿Por qué R a la N? Porque Rn no sabemos cuántas son las cantidades de circuitos en paralelo que tenemos actualmente. Si ustedes comenzamos para la eliminación, recordemos que teníamos R6 y R7. Al eliminar o simplificar, ¿qué hacemos primero? Reemplazar valores. El circuito de R6 y R7 es el valor de 330 en R330 ohmios en lo que es R6 y 50 ohmios lo que es R7. Era 1 dividido para 330 nos da este valor 0,003 ohmios más 1 dividido para 50 nos da 0,002 ohmios. Esto quiere decir que la sumatoria total nos da 0,023 ohmios. Y como saben, la fórmula general, el por qué tomamos 1 es para dividir la forma de que 1 dividido para 0,023 ohmios nos da un total, que la resistencia total de esas dos resistencias, R6 y R7, es 43,4 ohmios. Esto quiere decir que cada uno, lo primero que debemos hacer es eliminar las resistencias en paralelo que se encuentran en la parte de derecha a izquierda. Y luego seguimos continuando con la eliminación de los circuitos en paralelo. Si ustedes pueden apreciar, nuestro gráfico ha ido cambiando paulatinamente, es decir, luego tenemos ya un circuito en serie, por eso de aquí el nombre de circuito mixto o circuito combinado. Es decir, aquí tenemos nuestra fórmula de resistencia en circuito en serie, que es resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 más R a la N. Como ya lo saben, R a la N significa porque pueden ser varias resistencias que estén conectadas en secuencia. Luego tenemos que es la sumatoria, y la sumatoria el valor total de las resistencias. Ese es el circuito en serie. Y como pueden apreciar, nuestro gráfico va cambiando paulatinamente uno a uno. Y luego vemos que tenemos un circuito en paralelo. Al ir eliminando las resistencias, nuestro gráfico cambia paulatinamente y luego tenemos un circuito en paralelo, el cual está su fórmula registrada para el proceso. Luego recordemos que nuestra fórmula quedaría de esta forma, que vendríamos a tener un circuito en serie luego, y este circuito en serie nos daría luego a un nuevo circuito, es decir, que nuestro circuito combinado, nuestro circuito mixto, sería de 5.47, es decir, 547,39 ohmios, como decía anteriormente, resistencia requerida o resistencia total. Esto quiere decir que normalmente nuestra resistencia sería equivalente a 547,39 ohmios. Pues bueno, para culminar tenemos una pequeña actividad. Si ustedes también pueden dar clic en sobre la parte donde se encuentra, donde dice EducaPlay circuitos eléctricos.mixto HTML, pasarán directamente a una prueba interactiva en los cuales les explicará o les mostrará gráficamente e interactivamente las actividades con referencia al circuito mixto. Pues jóvenes, un placer. Sigan adelante.